Señor presidente, a la audiencia de extradición 23-2016 procedente de Lima, número 1 en tablilla, se encuentra presente el señor fiscal supremo en lo penal, doctor Abel Salazar Suárez, presente el señor abogado doctor Nakazaki Servigón César, por el extraditable Burga Seoane Manuel Francisco, y a través del sistema videoconferencia se encuentra desde Ancón el citado extraditable. Por el término concedido, abogado, representante del Ministerio Público. Le agradezco, señor presidente. El que habla, Abel Salazar Suárez, fiscal adjunto supremo titular, domiciliado en la avenida Bancay, cuarta cuadra sin número, señor, en la oficina 834. Correcto. Gracias. Señor fiscal, tiene que encender su micro. Correcto. Parece que está encendido, señor. ¿Listo? ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Y la voz del fiscal, que es lo más importante ahorita? Señor representante. Ya, ese es un buen síntoma, porque no está hablando. Ya, ahora sí puede. Gracias, presidente. Conforme, señor. Señor presidente, señores vocales, mediante resolución del 14 de marzo del año 2016, esta misma sala, señor permanente, resolvió devolver la demanda de extradición a efectos de que se realice la subsanación de una serie de elementos faltantes respecto del principio de doble incriminación. Esta sala suprema, señor, señaló que la solicitud de extradición ni las declaraciones juradas del fiscal auxiliar y del agente especial de la Oficina Federal de Investigaciones del Estado requiriente habían precisado en qué tipos penales de la legislación peruana estarían tipificados como delitos las conductas atribuidas al extraditurus. En segundo lugar, señor, en cuanto al principio de imputación necesaria, se señaló que en la solicitud de extradición no se habían descrito detalladamente cada una de las acciones delictivas presuntamente desarrolladas por el extraditurus en los Estados Unidos de América, con mención expresa de fechas, lugares y circunstancias de su comisión. De igual modo, no se han explicado claramente quién o quiénes resultarían las víctimas de los presuntos delitos cometidos por el extraditable, toda vez que los agraviados serían la Federación Internacional de Fútbol Asociado y las confederaciones continentales, señor. Pero también los Estados Unidos de América. No se han precisado los lugares donde ocurrieron los presuntos actos de fraude electrónico y estafa cometidos por el extraditable. Tampoco se precisan los actos de soborno comercial realizados por las empresas deportivas Torneos Sin Competencias y Datiza a favor del extraditable, ni el número de sobornos, las cantidades exactas, las fechas de entrega y las circunstancias que rodearon estos hechos. En lo que concierne al delito de lavado de activos, dice la resolución suprema, no se han precisado los actos de transferencia bancaria realizados, los lugares, las fechas, las cantidades, los bancos o entidades financieras a través de las cuales habría realizado depósitos y o transferencia de dinero dentro de los Estados Unidos de América o fuera de los mismos. Con indicación, señor, decía la resolución, del beneficiario o los beneficiarios, y y ponían como ejemplo que esto sí se hacía en las acusaciones complementarias referidas a los coimputados Nicolás Leos, Jack Borner, Eduardo Lee, Julio Rocha, Reinaldo Vázquez, Brian Jiménez,
Rafael Salguero, Héctor Trujillo, Costas Taclas y Aaron Davidson, en cuyos casos se citan las transferencias electrónicas, los montos, los bancos y los destinatarios, por lo que el extraditable no podría ejercer su derecho de defensa de manera efectiva al desconocer en forma precisa los actos de lavado que se le imputan. Si el agente especial tiene a su disposición todos estos elementos, no se explica cómo es que la demanda de extradición no haya cumplido con los requisitos de la doble incriminación y la imputación necesaria ya explicados. En cuanto a pruebas suficientes, señor, la resolución en comento estableció que el Estado requiriente debería adjuntar los elementos de prueba que sustenten la imputación a la que se refiere el mencionado agente especial. En respuesta, señor, a dicho pedido, el Estado requiriente, mediante nota diplomática número 6-49, señala que a su consideración la solicitud formal de extradición de Manuel Burga Seoane incluye suficiente información para cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 6 en romanos, 2b y 3c del Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos de América y la República del Perú. Sin embargo, en deferencia a la solicitud del tribunal, precisa adjunto a la nota diplomática una declaración juratoria suplementaria, señor, del fiscal, donde indica su presencia, se presenta la información adicional solicitada por el tribunal. Respecto a la doble incriminación, con base a lo señalado en el artículo 16 en romanos del tratado, refiere que el gobierno del Perú tiene la responsabilidad de identificar las disposiciones de la ley peruana que sean más similares a los delitos por los cuales se acusa a Manuel Burga Seoane en los Estados Unidos de América. Y respecto a la imputación necesaria, en la declaración jurada complementaria se precisa, señor, que el extraditable como conspirador puede ser considerado responsable penalmente por todos los actos de otros conspiradores que se podrían anticipar razonablemente en promoción de las asociaciones delictivas a las que se unió. En cuanto al plan soborno Copa Libertadores, señor, se afirma que el extraditable participó en un plan de soborno que incluía el pago de estas percepciones ilegales por parte de ejecutivos de marketing deportivo de 6 presidentes de federaciones de fútbol, incluyendo al extraditable, colectivamente dirigentes de la CONMEBOL, a cambio de apoyo de estos en relación con los derechos comerciales de la Copa Libertadores. Uno de los ejecutivos de marketing deportivo es un testigo confidencial que se ha declarado culpable del papel que tuvo en la asociación delictuosa de delincuencia organizada, señor, entre otros delitos. Empezando en 1999 y continuando hasta el 2015, un afiliado de Torneos y Competencias Sociedad Anónima negoció a nombre de su representada de medios de comunicación y marketing deportivo de propiedad del testigo confidencial y obtuvo, señor, los derechos exclusivos de difusión a nivel mundial de cada edición de la Copa Libertadores a través de una serie de contratos con la CONMEBOL. Empezando el 2009, los dirigentes de la CONMEBOL, incluyendo a Manuel Burga Seoane, exigieron recibir pagos anuales de soborno a cambio de su apoyo continuo del afiliado de Torneos como tenedor de los derechos de difusión de la Copa Libertadores. El testigo confidencial accedió a hacerlo e hizo los pagos anuales de soborno, entre otros, al extraditable y a los otros dirigentes de la CONMEBOL. No se dice dónde, señor, ni cuándo, ni por qué medio. El testigo confidencial, así como los dirigentes de la CONMEBOL, incluyendo
Al extraditable usaron instalaciones de transferencia electrónica e instituciones financieras ubicadas en los Estados Unidos de América, entre otros países, para hacer o recibir pago de sobornos en relación con los derechos de difusión de la Copa Libertadores. En cuanto al plan soborno Copa América, señor, el extraditable participó en un plan de soborno que incluía la venta de los derechos de marketing de ciertas ediciones de la Copa América durante las negociaciones con los ejecutivos de Datiza. En el 2013 o alrededor de esa fecha, los dirigentes de la Conmebol y la CONCACAF implicados en el plan, incluyendo al extraditable, colectivamente, dirigentes conspiradores, condicionaron la venta de los derechos comerciales de las ediciones de los años 2015, 2016, 2019 y 2023, señor, de la Copa América a que los ejecutivos de Datiza acordaran hacer pagos indebidos a los dirigentes a cambio del contrato. Finalmente, los representantes de esta empresa Datiza acordaron pagar decenas de millones de dólares en sobornos a cambio del contrato de la Copa América, incluyendo pagos de soborno por cada una de las 4 ediciones del torneo y por la firma del contrato. El acuerdo, señor, requería que Datiza hiciera pagos ilegales a cada uno de los 3 dirigentes más altos de la Conmebol, el presidente de la Confederación y los presidentes de las federaciones brasileña y argentina, y hasta a otros 7 presidentes de federación de la Conmebol, incluyendo al extraditable en relación con la firma y cada edición del torneo, y para que se hicieran pagos que llegaban a 6 cifras, señor. El extraditable estaba entre los dirigentes de la Conmebol que solicitaron e iban a recibir, y en efecto recibieron, pagos de soborno con relación a los torneos de la Copa América, en reuniones que se llevaron a cabo en los Estados Unidos entre abril y mayo del año 2014, que coincidieron con el anuncio oficial de la Copa América Centenario, y en que los ejecutivos de Datiza trataron, entre otras cosas, sobre los pagos de soborno hechos hasta la fecha y los métodos para evitar la detección. Datiza y sus ejecutivos usaron instalaciones de transferencia electrónica e instituciones financieras ubicadas en los Estados Unidos de Norteamérica para hacer un fondo común con el dinero que se usaría para el pago de estas percepciones ilegales y para hacer los pagos de estos sobornos. Manuel Burga y sus co-conspiradores no revelaron la existencia de estos planes anteriormente descritos tanto a la FIFA, señor, a la CONCACAF, como así también a la Conmebol, ni a sus respectivos comités ejecutivos, congresos u organizaciones que las integran. Finalmente, señor, precisa la nota diplomática, como agraviados a la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos de Norteamérica, USSF, a la Conmebol y a los propios Estados Unidos de Norteamérica. Respecto a la prueba suficiente, señor, en la declaración juratoria complementaria se indica que, aprobada la acusación formal, las actuaciones del gran jurado son secretas y se impide a los miembros del gran jurado y a los abogados para el gobierno revelar los hechos que ocurren ante el gran jurado, incluyendo la presentación de pruebas y el testimonio de testigos. La acusación formal tan solo necesita presentar una declaración escrita simple, concisa y definida de los hechos principales que constituyen el delito, que sea suficiente para informar al acusado de la naturaleza de los cargos. La participación del extraditable se probará
dice la nota diplomática, en el juicio por medio del testimonio de varios testigos corroborados ya. Grabaciones consensuales, registros internos que muestren transferencias, registros bancarios y contratos que demuestren el flujo de fondos de las compañías de marketing deportivo y compañías consultoras, muchas veces por medio de transacciones ficticias con entidades de terceros que se usaron para ocultar y encubrir los pagos de sobornos de numerosos dirigentes del fútbol. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, señor, a través de la nota diplomática, extiende a su presidencia, a los integrantes de esta sala, la garantía que después de su instrucción en los cargos que pesan en su contra, el extraditable recibirá, cuando él lo solicite, todas las pruebas y otro material al cual tiene derecho conforme a la ley de los Estados Unidos de Norteamérica. Añade que la investigación aún continúa y por lo tanto es de naturaleza sumamente confidencial, de acuerdo a su ley, mantener la reserva de vida. Muchos de los co-conspiradores, señor presidente, señores vocales, del extraditable están cooperando con los Estados Unidos y la divulgación de sus identidades en este momento, en esta oportunidad procesal, podría exponerlos como mínimo a hostilidad, hostigamiento e intimidación y potencialmente a amenazas u otras iniciativas para influenciar en su testimonio. Y que, de conformidad, señor, cita la base legal, en la sección 3500 del título 18 del Código de los Estados Unidos de América y la práctica común en el Distrito Este del Estado de Nueva York, la identidad y las declaraciones previas de los testigos que atestiguarán en el juicio eventual contra el extraditable le serán revelados a este último antes del juicio para que ejerza cabalmente su defensa. ¿Cuál es la posición de este ministerio, señor? Respecto a la doble incriminación, es evidente que la compatibilidad de los cargos atribuidos por el país requiriente respecto a la legislación interna, señor, la homologación de las imputaciones a una relación jurídica, procesal, sustancial, formal, de acuerdo a la ley peruana, corresponde al país requerido, corresponde a su sala, señor presidente. No es razonable trasladar dicha carga a quien desconoce de dichas leyes. Al respecto, en nuestra anterior presentación, nosotros señalamos que los diversos actos punibles, un total de 5 cargos que podrían ser reducidos a 3, son equivalentes en el Perú a los siguientes delitos. Posición en la cual nos ratificamos, señor. La asociación ilícita para delinquir, regulada en el artículo 317 del Código Penal, vinculada al cargo 1. Artículo modificado por la disposición complementaria de la ley modificatoria 30.077, publicada el 20 de agosto del año 2013, la misma que entró en vigencia el 1 de julio del año 2014 y cuyo texto resumido, señor, sintetizado, es el siguiente, que atañe a lo que estoy sosteniendo. El que constituya, promueva o integre una organización de 2 o más personas destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, de acuerdo a esa escala reformada, señor. El fraude en la administración de personas jurídicas, recogida en el artículo 198 del Código Penal, compatible con el delito de fraude electrónico en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice el precepto legal, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años, el que en su condición de fundador, miembro del directorio o del consejo de administración o del consejo de vigilancia, gerente, administrador o liquidador de una persona jurídica realiza en perjuicio de ésta o de terceros cualquiera de los actos siguientes. Y de ahí nos remitimos, señor, al inciso 6, que dice: el que omite comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo u otro órgano similar
acerca de la existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la persona jurídica que representa. Y el octavo, señor, que dice usar en provecho propio de otro el patrimonio de la persona jurídica. Finalmente, señor presidente, señores vocales, en cuanto a lavado de activos, decreto legislativo 1106, el artículo primero dice actos de conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias, o debe presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. Y el artículo segundo, que refiere a los actos de ocultamiento y tenencia. El que adquiere, dice, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. El artículo cuarto se refiere a las circunstancias calificantes, señor, agravantes y atenuantes. La pena será privativa de libertad no menor de 10 años ni mayor de 20 años y 365 a 730 días multa cuando, inciso segundo, el agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal. Asimismo, señor presidente, atento a que los cargos formulados por el Estado requirente dan cuenta de los actos ejecutados en conspiración o confabulación, no propiamente consumados o en fase ejecutiva. Es decir, que se atribuye haber acordado cometer dichos delitos, fraude a la persona jurídica y lavado de activos, y no haberlos ejecutado propiamente. Ciertamente la conspiración en nuestra legislación penal está limitada a los delitos de rebelión y de tráfico ilícito de drogas. No así para el delito de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas. Sin embargo, ello no puede impedir, señor, la procedencia de la extradición pasiva en concepto de este ministerio, en la medida que el Tratado de Extradición, señor, ha previsto una norma de inclusión para habilitar la procedencia de dicho trámite. En efecto, señor presidente, el Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos de Norteamérica dice a la letra: también darán lugar a la extradición la tentativa en la comisión de los delitos a que se hace referencia en el párrafo 1, la confabulación o agrupación destinada a cometerlos, así como la participación y asociación en los mismos. Respecto a la imputación necesaria, señor, es menester señalar que los cargos descritos en la declaración jurada complementaria son cargos suficientes y acordes con las exigencias del Tratado de Extradición que en el artículo 6, en Romanos, numerales 2, literal B, exige tan solo una exposición de los hechos delictivos y la historia procesal del caso. Asimismo, se debe considerar que se atribuye en clave jurídica, señor, nacional, el delito de asociación ilícita para delinquir. Esto es, haber actuado o constituido una organización destinada a cometer delitos con el fin de materializar el enriquecimiento de sus miembros a través de cobros de sobornos comerciales o coimas privadas, en perjuicio de la asociación a la que pertenecen y cuyo nombre, señor, patrimonio intangibles, toman o formen parte de dichos efectos. En dichas circunstancias, no es posible exigir lugar, fecha del acuerdo cuando dicha imputación de ordinario se sostiene en datos indiciarios que permiten deducirlo. Respecto al delito de fraude en la administración de personas jurídicas, fraude comercial en los Estados Unidos de América, sustentada en haber solicitado y en efecto recibido sobornos por parte de los dirigentes de torneos y competencias y datiza por adquirir y mantener los derechos de transmisión
de ambos torneos de Copa Libertadores y Copa América, respectivamente, he de considerar, señor, que no se afecta el derecho de defensa únicamente al no precisarse fechas, montos, entidades, cuentas bancarias en que se materializaron los sobornos pagados, entre otros, al extraditable, especialmente cuando al efecto la imputación no da cuenta de pagos directos en cuentas perfectamente identificables, sino de un fondo común, señor. Eso es un elemento muy importante de la coautoría, y de subterfugios financieros y bancarios con el fin de ocultar la procedencia del dinero. Asimismo, debe atenderse a que se atribuye al extraditable ser parte de un plan criminal destinado a cometer dichos delitos, esto es, ser parte de acuerdos ilegales que no necesariamente tienen que haber confluido en depósitos identificables a su nombre, lo que igualmente vale para el delito de lavado de activos. En todo caso, el espacio temporal sí está bien definido en la descripción de los hechos, 2009, como fecha de los acuerdos de soborno para la Copa Libertadores, y aproximadamente el año 2013, el tiempo en que se dieron los acuerdos de pagos ilegales para los derechos de transmisión y publicidad del torneo Copa América. Se debe contextualizar, señor, adecuadamente la imputación formulada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. En tanto, no está reducida a un pago ilegal individual, simple y directo en beneficio del extraditable, sino que se trata de un plan criminal de gran envergadura que comprometió la decisión de una pluralidad de agentes, señor, en este caso presidentes de federaciones de fútbol, cuyo objeto comprendía sobornos por cifras millonarias que se extendían en el tiempo, para lo cual se confeccionó una estrategia de distribución compleja y capaz de conseguir ocultar las fuentes y causas reales de los depósitos. Todo ello a cambio de suscribir y mantener los derechos de transmisión y publicidad de los torneos mencionados. El extraditable aprobó dicho apoyo y como tal era parte de un plan criminal. Se inscribió en ese curso causal, señor. Para los Estados Unidos de Norteamérica, este pacto criminal ya constituye delito a título de conspiración. Sin embargo, desde la perspectiva indicada y a la luz de los efectos del pacto criminal de coautoría ejecutado a favor del denominado Grupo de los 6 integrados por federaciones de menor envergadura y significación deportiva, incluido el extraditable y demás dirigentes de la Conmebol, los datos precisos del soborno, los montos, la cuenta, los bancos y las circunstancias respecto de uno u otros de sus coimputados que se encuentren en la misma situación, dirigentes de la Conmebol que cobraron sobornos, permite extender los efectos criminales a todos sus miembros, señor, a todos los integrantes de dicho pacto criminal. Lo que haga cualquiera de ellos es también la realización típica de la imputación, responsabilidad del extraditable por tratarse de la materialización de un plan común. Desde esta perspectiva, señor presidente y señores vocales, resulta irrelevante, desde las exigencias del principio de imputación necesaria, determinar datos precisos del pago de sobornos al extraditable cuando se tienen los datos que se exigen respecto de los otros miembros integrantes del mismo plan criminal. La imputación necesaria es, en consideración de este ministerio, suficiente, señor presidente. De otro lado, la Corte Suprema, esta Corte Suprema, señor, ha tramitado otras extradiciones que cuyo registro hemos encontrado, extradiciones pasivas, señor, del mismo carácter que la actual que se debate, del mismo estado requiriente, señor, es decir, que hay unidad de sujetos, y se han estimado su procedencia sin las observaciones referidas
a la doble incriminación y prueba suficiente. Es decir, los cánones de suficiencia, señor, y los límites de exigibilidad no fueron los mismos. Extradiciones pasivas, señor, que me permito enumerar. Número 49-2014, diagonal Lima, Sala Penal Permanente, con la intervención suya, señor presidente. La numerada 50-2013, diagonal Lima, de la Sala Penal Transitoria, con la intervención, entre otros, del señor Juez Supremo aquí presente, Duberly Rodríguez Tineo, y del señor Juez Supremo José Antonio Neira Flores. La número 106-2014, diagonal Lima, de la Sala Penal Transitoria, en la que intervino el señor Juez Supremo Duberly Rodríguez Tineo. Y la 159-2014, diagonal Lima, Sala Penal Transitoria, en la que intervino igualmente el señor Juez Supremo Duberly Rodríguez Tineo. Finalmente, se debe tener en cuenta, señor presidente, señores vocales, que el Estado requirente ofrece garantías reiteradas de respeto al derecho de defensa del extraditable, al señalar que una vez instruidos los cargos en su contra, tendrá derecho a conocer el contenido de las pruebas antes del juicio, en precaución, señor, del cumplimiento de su propia ley interna, con lo cual no existe razón alguna para temer por la vulneración de la garantía del derecho de defensa. Respecto a la prueba suficiente, señor, se debe anotar que el requisito de causa probable solo debe cumplirse cuando los hechos punibles objeto de pedido de extradición ocurrieron en el ámbito territorial del Estado requerido, esto es, fuera del territorio del Estado requiriente. En este sentido, señor, se ha pronunciado la Corte Suprema al resolver los pedidos de extradición pasiva provenientes del mismo Estado requiriente, extradición número 106-2014, a la que hice referencia, Lima, Sala Penal Transitoria, y extradición 50-2013, también referida de Lima, Sala Penal Transitoria. Sin embargo, en el presente caso, señor, los hechos tuvieron lugar, entre otros, en el territorio de los Estados Unidos, por lo que no corresponde exigir una relación de pruebas que acrediten la denominada causa probable o indicios de criminalidad, véase artículo 6, señor, apartado 3, literal C del tratado. Finalmente, debe considerarse que el extraditable es el último, señor, de los requeridos. Todos los demás se han sometido a fuero, señor, con trámites similares a este, señor, o con mecanismo, o apelando a mecanismos, señor, que dicen mucho de su interés por defenderse de los cargos que se les han levantado a través del autoarraigo. No es el caso, señor, presente. Es el único, señor, que queda por comparecer ante las autoridades judiciales de los Estados Unidos, ya que el presidente Nicolás Leo, por su avanzada edad, está en tránsito, señor, pero tengo entendido que ya se ha tomado una decisión al respecto, su trámite ha causado estado. En tanto, los pedidos de extradición contra otros demás coimputados han sido declarados, señor, procedentes. Por estas consideraciones, señor, este ministerio ratifica la posición jurídica de la Fiscalía en este caso, señor, porque se declare procedente el pedido de extradición de los Estados Unidos de Norteamérica. El magistrado Rodríguez Tineo quiere formular una cuestión. A ver, en primer lugar, apreciamos la inconcurrencia de los abogados o procuradores del Estado requiriente o del Ministerio de Justicia que estuvieron en la audiencia de extradición pasada, y solo contamos con la presencia del señor fiscal, que imagino está también en cierto modo haciendo su representación. Bueno, en primer lugar, cuando se ha hecho referencia a algunas resoluciones anteriores en materia penal, señor fiscal, ningún caso es igual al otro. No existe ADN, huella digital, de que en un caso penal sea exactamente igual al otro, cada uno tiene sus particularidades. Y en este caso estamos resolviendo el caso del señor Burga y no de otros señores que probablemente, como usted dice, hayan sido abordados en su momento. Bien, por otro lado,
tenemos a la mano el tratado de extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos. En el artículo 6, en los requisitos o la documentación requerida, en el numeral B del numeral 2, dice exposición de los hechos delictivos y la historia procesal del caso. Exposición de los hechos delictivos. Para cumplir con el principio de doble incriminación, usted ha señalado que respondería por 3 delitos: asociación ilícita para delinquir, fraude en la administración de personas jurídicas, y ahí el fraude electrónico y también el delito de lavado de activos. Hasta ahí podría ser que no habría problema. Luego, este mismo artículo, en el literal B, dice una copia del documento de imputación, y en el C dice las pruebas que serían suficientes para justificar la remisión de la persona reclamada. Las pruebas que serían suficientes para justificar la remisión de la persona reclamada. Eso tiene que ver con el principio de imputación necesaria, pruebas que serían suficientes. Ahora, ¿qué hay de nuevo desde la audiencia anterior respecto a la que se está realizando hoy día? ¿Qué hay de nuevo? Usted nos hace referencia como prueba suficiente la nota diplomática que contiene suficiente información. O sea, la nota diplomática que contiene suficiente información estaría sustentada en una declaración juratoria suplementaria, donde se precisa, ¿qué se precisa? Simplemente se señala que sería un conspirador con otros conspiradores, donde ha habido un plan soborno para pago a presidentes de las federaciones de fútbol, que con ellos habrían constituido una acción delictuosa. Le habla usted luego del grupo de los 6, pero una cosa un poco no tan comprensible, que los sobornos han constituido un fondo común, o sea que los sobornados habrían abierto una suerte de cuenta mancomunada, donde cualquiera hacía un depósito, pero el tema es, bueno, ¿es esta cuenta mancomunada? ¿Cómo se beneficiaron o cómo se repartieron o cómo se podían, digamos, repartir estos fondos? Porque eran un fondo común, una cuenta mancomunada. En tanto que en la sesión pasada escuchamos que cada uno de los miembros de la asociación ilícita pues habría recibido $300,000 en un banco, los transfirieron a otro banco, pero respecto al dirigente de la Federación Peruana de Fútbol no se dice cuál es esa cantidad de manera concreta que le habría correspondido a él en ese fondo común, en esa cuenta mancomunada, porque eso habría ocurrido a partir del año 2009. Y luego nos habla usted de siempre lo que hay como personaje estrella en un proceso penal cuando tiene mucha incidencia mediática, el testigo confidencial. El testigo confidencial. El testigo confidencial. Este testigo confidencial dice que hizo pagos, pero no dice dónde, ni cuándo, ni cuáles fueron las transferencias respecto a la persona que es objeto de solicitud de extradición ahora. Eso es lo que nos interesaría, porque un testigo confidencial, un colaborador eficaz, un arrepentido, un coimputado, la doctrina penal dice que esa es prueba sospechosa. ¿Por qué es sospechosa? Porque ese testigo confidencial ha negociado un beneficio propio y quiere transferirle toda la responsabilidad a otro. Entonces, ¿cómo es posible que ese testigo confidencial no diga cuánto le entregó, cuánto le dio al señor Burga, y hable de una manera vaga de un fondo común, de una cuenta mancomunada, ¿no? Que porque se condicionaron la venta de los derechos de transmisión de los partidos de la Copa América, y habla de decenas de millones, pero entiendo que esa decena de millones implica pues el pago normal, natural de los derechos pues que se les otorga para la transmisión. Eso no resuelve el problema, porque debía decir, en esos decenas de millones que se pagaron a las federaciones de fútbol o a la Conmebol, tantos millones fueron para soborno,
Y dentro de ese soborno, tanto le dieron al presidente de la Federación de Fútbol de Paraguay, tanto le dieron al presidente de la Federación de Fútbol del Perú, porque eso llevaría a hablar el tema de prueba suficiente. Eso tal vez nos llevaría a resolver ese tema de lo que el tratado dice, las pruebas que serían suficientes para justificar la remisión de la persona reclamada. Ahora, este proceso no está en investigación preliminar, no está en investigación preparatoria, no sé cómo le llamarán allá las etapas procesales en Estados Unidos, pero ya está con acusación, una acusación aprobada ya, una acusación formal por el gran jurado. Entonces está lista para el juicio oral. Usted mismo dice que los otros acusados se han sometido a la jurisdicción norteamericana y que el único que falta es Burga para que comience el juicio. El único que falta es Burga para que comience el juicio. Pues bien, si está con acusación, es elemental que en la acusación se diga pues, cuáles son los cargos concretos, a qué se le atribuye, cuánto le pagaron, a dónde hicieron los depósitos de los bancos, etcétera, etcétera. Y si es una cuenta mancomunada, la cuenta mancomunada pues tiene propietarios. Por ejemplo, si hablo de una cuenta mancomunada con mi esposa, tendrá que decir Duberly Rodríguez más el nombre de mi esposa. Y si es una cuenta mancomunada de los miembros de las federaciones, tendrá que decir Manuel Burga, Francisco Rojas de Paraguay, Erasmo Pereira de Uruguay, etcétera. Tendría que decir esa cuenta mancomunada quiénes son los titulares, porque si no dice quiénes son los titulares y me hablan de una cuenta mancomunada, pues bueno, eso es una cosa muy abstracta. Y eso de que en el juicio se probará, claro, en el juicio oral se van a actuar las pruebas, pero tiene que haber una incriminación suficiente de cuáles son los cargos y que se probará con la declaración del testigo confidencial, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento, señor fiscal, nosotros no hemos escuchado nada de respecto a las exigencias que esta Corte Suprema en la anterior resolución dijo. Y lo único nuevo que hay es esa nota diplomática que simplemente se limita a decir que en el juicio probarán, que en el juicio presentarán, etcétera, etcétera. Pero entonces, desde mi punto de vista, no se estaría, digamos, cumpliendo con los requisitos, con la documentación requerida a la que se refiere el tratado de extradición, particularmente a las pruebas que serían suficientes para justificar la remisión de la persona reclamada. ¿Qué tiene que decir, señor fiscal, al respecto? Señor presidente, con su venia, en efecto, señor juez supremo, la nota diplomática extiende básicamente garantías, reitera garantías. Y respecto a los derechos del extraditurus, se ratifica en los extremos de su pedido original y adelanta, señor, la existencia de estos testigos. Hay que atender, señor, en este caso, para resolver este tipo de exigencias, es cierto lo que usted dice, no hay ningún caso comparable a otros. Hay rasgos comunes, ciertamente. Los jueces efectivamente son como sastres que hacen trajes a la medida de cada caso. Lógicamente, y estoy absolutamente de acuerdo con usted. Las referencias a la que hace común las extradiciones con este caso son al nivel de exigibilidad y a los cánones de suficiencia, a los que me he referido, y la unidad respecto del solicitante, en este caso el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Respecto de sus otras interrogantes, señor presidente, en efecto, no se hace precisión respecto del extraditurus. Eso lo venimos diciendo desde la primera intervención. Nosotros no sustentamos cuál es nuestro sustento material, cuál es el sustrato material, el que nos dice el gobierno requiriente. El gobierno requiriente no nos ha extendido esos detalles. Los ha extendido, sí, señor juez supremo, para otros de los incluidos en esta acción criminal. Y hace referencia, y hay que ser muy explícito en eso, ojo con eso, hace referencia a que todos compartían, señor, una misma decisión criminal, eran parte de una misma conspiración. Es decir, el pago de unos es la realización típica para los otros. Basta que se acredite el interés y la conformidad, y eso ha sido acreditado a través de testigos de excepción, señor. Testigos estelares, en este caso, de acuerdo a la naturaleza del caso.
emblemáticos. Y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, su sistema legal, señor, extiende esa garantía de que esas testimoniales existen. No hay mayor referencia ni mayor dato en concreto respecto al extraditur, pero se le inscribe, señor, en un curso causal común, participando de una misma determinación. Ojo con eso, señor. Y los elementos que se han adelantado respecto de otros, cuyo proceso en efecto, señor, está más avanzado en investigación y ya están sometidos a fuero en los Estados Unidos de Norteamérica, han sido arraigados allí. Hacen referencia, lo hice mención en la primera intervención, hacen referencia en los 5 cargos a la existencia, señor presidente, de dichas cuentas. Y también a nombres y a las investigaciones respecto de ellos. Ojo que el llamado grupo de los 6, señor, parece ser que dentro de las negociaciones se les identificó porque eran federaciones llamadas menores, señor, cuya significación deportiva no era efectivamente la de la República Federativa del Brasil o la República Argentina. En efecto, o sea, su peso corporativo no era igual, señor, al de las federaciones más pequeñas de este sector del continente. Pero se agruparon así en razón, señor, de razones internas que van a ser objeto de investigación, que probablemente, y no quiero especular, se deban a un tratamiento conjunto. Eso no aparece, pero así son identificadas en el requerimiento. Y en cuanto a la tasa de suficiencia, señor, reitero que los límites que impone la reserva de ley en los Estados Unidos de Norteamérica no les permite, según entiendo, de la solicitud de extradición, bien entendida y bien interpretada, señor, ir más allá. No pueden hacerlo porque revelarían confidencialidades, revelarían y truncarían, frustrarían, señor, una investigación que está en gran parte en ciernes y cuyo despliegue, señor, no ha terminado aún, y que ha supuesto para ellos la inversión de un presupuesto y tratándose, señor, de una afectación de ofensores en hechos de carácter federal y de un delito transnacional, de un delito transfronterizo. Entonces, en esos casos, señor, los datos de investigación son complejos y un adelantamiento podría significar, y lo reitera la solicitud, poner en peligro a los testigos que en este caso podrían ser objeto de hostilidad o de intimidación. Por lo demás, señor, en cuanto a esas precisiones, en los cargos que hicimos en nuestra primera intervención, fuimos precisos en cuanto a los montos. En cuanto a los montos de los sobornos, señor, también se adelantó, son 5 cargos y pueden ser reducidos a 3, porque han sido desagregados respecto a la diferencia de torneos. De acuerdo al sentido que ellos les han dado, en un sentido nacional, podrían haber sido concentrados. Pero esa diferenciación de cifras, señor, está en vigencia, señor, y gira alrededor de los capomafias. Pero en este caso, señor, respecto del extraditable, trasciende de la nota diplomática alternativa una suerte de tránsito, señor, en investigación que todavía no ha dado totalmente sus resultados. Sí, señor presidente. La defensa por el término que la naturaleza de las cosas determinen. Señor presidente, señores jueces supremos, señor fiscal supremo. No sé si sorprenderme o indignarme. Son 6 meses que mi patrocinado está preso. Como indicaba, no sé si sorprenderme o indignarme, porque son 6 meses que mi patrocinado está privado de la libertad y
confiábamos en que Estados Unidos sepa diferenciar qué es lo que no quiere y qué es lo que debe. En el auto de inadmisión de la Corte Suprema de la República del Perú, se señaló que la demanda era inadmisible por 3 causas. No se cumple con el requisito de imputación necesaria, no se cumple con el principio de identidad y la Corte Suprema incorpora, ya que tienes tantas pruebas, preséntalas, porque no entendemos por qué no hay imputación necesaria en el caso de Manuel Burga y en el resto sí. El fiscal supremo ya nos ha adelantado lo que ustedes van a revisar en la demanda subsanada. Ninguno de los 3 requisitos se cumple. Respecto a la imputación necesaria, en la demanda subsanada ni se menciona. No se hace un esfuerzo para decir, quizás han leído mal, o acá están los datos adicionales que permiten que se verifique una imputación necesaria. No dice nada. Respecto al delito extraditable, no dice nada. Y aquí, respecto al delito extraditable, hay algo muy raro. Yo puedo entender que Estados Unidos le diga a la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, ayúdame para postular el delito extraditable. No conozco tu legislación, Perú, qué mejor que el Ministerio Público, ilustradísimo en derecho, para que nos diga cuáles son los delitos extraditables. Sin embargo, la Fiscalía no nos obsequia ningún escrito, porque la demanda es escrita, ni en la primera vez ni en la segunda, donde diga, este es el delito extraditable. Y siempre nos tenemos que enterar en la audiencia de extradición cuáles serían los delitos extraditables. La vez pasada el señor fiscal supremo dijo asociación ilícita, perdón, fraude en la administración de persona jurídica y nada más. Ahora, desde abajo, la fiscal dice asociación ilícita. Es el delito. ¿Y esto por qué? Porque en la demanda de extradición y en su subsanación, si bien el nombre del delito es conspiración, que no es lo mismo que asociación ilícita, como vamos a ver, conspiración para formar una organización criminal, conspiración para el fraude electrónico, conspiración para el lavado de activos, cuando vemos la narración, porque lo que ustedes van a analizar son hechos, no tipologías estadounidenses, en los hechos no nos narran un caso de conspiración, un acuerdo de 2 o más personas para cometer un delito. Nos hablan de delitos consumados porque nos hablan y te pagaron sobornos. Tan es así que bien ha recogido la Corte Suprema que la Fiscalía ha presentado pruebas. Y adelantándome, la Fiscalía presentó pruebas la primera vez. ¿Qué prueba presentó? 1, la acusación. Y en esa acusación, como ha precisado la Corte Suprema, y me permito recordar porque el Supremo arrancó, no es posible hacer una imputación necesaria porque tendríamos un caso de conspiración, más allá que es equivocado, porque la conspiración para rebelión no requeriría imputación necesaria, la conspiración para el tráfico de drogas no requeriría imputación necesaria, pero Estados Unidos sí sabe y sí hizo imputación necesaria. Dice el señor fiscal ahora, para salvar esto, no es necesaria una imputación y reconoce. Dice Estados Unidos no ha establecido cuánto, cómo, dónde, porque no se puede. Es un caso de un fondo común que no está en ninguna parte de la demanda de extradición. Pero Estados Unidos, dijo Nicolás Leos, pactó una transferencia electrónica de 4 millones desde la cuenta Traffic International en el Dental National Miami, Florida, corresponsal al Banco do Brasil en Nueva York. Y recordarán, así por el estilo con todos.
sí señaló el mismo cargo, y Estados Unidos el mismo cargo, conspiración para, en todos, señala fechas, montos, banco de salida y banco de destino. Entonces lo que necesitábamos era que el fiscal supremo nos diga, según Estados Unidos, por qué todos sí tienen derecho a la imputación necesaria y a todos se les formó una imputación necesaria, menos a Manuel Burga. Y eso es inaceptable. Esta Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ya tiene doctrina judicial consolidada. Si no hay imputación necesaria, no puede verificarse tema de prueba, es improcedente la extradición. Entonces, señores, es imposible decir que Estados Unidos tiene una justificación para no formular imputación necesaria, porque a todos les formuló prueba la acusación de reemplazo o acusación formal. Delito extraditable. La Fiscalía Suprema dice que es asociación ilícita para delinquir. Más allá que si no hay imputación, si no hay hecho, ¿qué tipificamos? Cualquiera de los tres argumentos sirve, pero permítanme complementar. Mejor pecar por exceso a por omisión cuando se trata de la libertad de un ser humano. Sería catastrófico los efectos que ustedes estimaran esta extradición. Entonces, supongamos que hay un hecho, porque ustedes tienen que tipificar para ser delito extraditable. Supongamos que la Fiscalía y Estados Unidos, a su vez, o a través de, ha formulado una imputación clara, precisa y circunstanciada contra Manuel Burga. Dice asociación ilícita para delinquir. ¿Cuáles son los elementos de la asociación ilícita para delinquir? Permítame solo señalar tres para establecer la diferencia con la conspiración. Organización criminal, objeto genérico criminal y permanencia. El que se integra a una organización, y ustedes son expertos, una organización implica quiénes, niveles de poder, roles. ¿Dónde está descrito? Luego un objeto genérico. Constituimos una empresa criminal para cometer un número indeterminado de delitos. Y luego, si el objeto es genérico, la permanencia. La asociación ilícita es un delito permanente. La famosa asociación ilícita Fujimori y Montesinos, 1990-2000. Entonces, la conspiración, a su diferencia, no tiene organización criminal, porque es el acuerdo de dos o más personas, es un acto preparatorio punible, es el acuerdo de dos o más personas para cometer un delito específico, tiene objeto específico. Nos concertamos para matar a Juan. Y como su objeto es específico, es transitorio, se consuma con el delito, se agota con el delito cometido. Entonces, conspiración y asociación ilícita para delinquir no son equiparables por algo que es fundamental y que ya el fiscal trató de parchar, pero mal. En el Perú, la doctrina, la parte general explicando la regla de la tentativa, y arranco con el manual del señor presidente, dice: los actos preparatorios como regla no son punibles, solo son punibles en los casos expresamente previstos por la ley. Y si bien es verdad que el tratado habilita, ¿por qué? Porque en Estados Unidos la conspiración es un delito común a todo, ilícito penal. Los actos preparatorios como regla sí son punibles en los Estados Unidos. Pero para que se cumpla con el principio de la identidad, tiene que darse una trilogía: legislación de los Estados Unidos, tratado, legislación peruana. Es un triángulo el principio de la identidad. Entonces, en Estados Unidos la conspiración es delito, en el tratado está previsto como delito, y en el Perú, conspiración para fraude en la administración de persona jurídica. Miren lo que el fiscal ha dicho:
asociación ilícita, bueno, ya, es conspiración, pero ¿para qué? Para fraude en la administración de personas jurídicas y para lavado de activos. ¿Esos serían los delitos extraditables? Conspiración para administración infiel y conspiración para blanqueo de capitales. Y ese principio de legalidad tan vigorosamente defendido por estos jueces para impedir persecuciones. Y ese principio de legalidad que se cumple porque en el tratado se menciona. No, no es el catálogo de lo que diga el tratado. Tiene que ser delito en los dos países. Modifiquen pues el código para el futuro. No hay delito extraditable. Y finalmente permitan, mira la prueba. Estados Unidos, ¿qué ha dicho sobre la prueba? Que no la, voy a decir puede y no quiere. No es que no se le dé la gana, no puede presentarla o no la tiene. No puede presentarla, ¿por qué razón? Ha invocado su legislación interna. ¿No? En concreto nos ha dicho, no nos ha obsequiado qué regla, pero nos ha dicho, de acuerdo a nuestras reglas, no podemos entregarles. Es un testigo confidencial y bueno, no podemos. Además, si les decimos, habría peligro probatorio. No señala cuál, porque el peligro probatorio se prueba. Ustedes conocen perfectamente eso. No se postula, se prueba. Insisto, estamos con un hombre preso, con una persona privada de su libertad. Entonces, de frente, ¿Estados Unidos puede oponer su legislación interna para incumplir un tratado? Porque, ojo, Estados Unidos no ha dicho que el tratado no establece el requisito de prueba suficiente. Mi querido amigo Julio Mazuelos, compañero de promoción, decía: el tratado no permite extraditar nacionales. Estados Unidos no ha respondido: Corte Suprema del Perú, me estás haciendo una exigencia que está prohibida, que no está prevista en el tratado, lo cual no podría, porque como acaban de evidenciar los jueces supremos, está totalmente prevista, no solo en el tratado, sino en la ley peruana. Pero quiero arrancar por el final. ¿Puede un país oponer razones de derecho interno? ¿Cómo me gustaría poder decir, como en el Código Penal peruano no hay delitos de lesa humanidad, no me apliquen el tratado de imprescriptibilidad? ¿Alguien me aceptaría eso? Que de repente podría tener alguna razón, no, pero me matarían. ¿Qué le dirían al juez que afirme eso? Lo crucificarían. Y eso no es un tema político, es un tema legal. El Tratado de Viena, el Tratado de Tratados, ¿qué dice? Estamos hablando de un tratado. ¿Un tratado se puede incumplir por el derecho interno? No. El Tribunal Constitucional, el 9 de diciembre del 2004, en el caso Javier Orlando Vera Navarrete, señaló: es un principio general del derecho internacional el que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado de normas de imperativas de derecho internacional. Este principio ha quedado establecido en los artículos 27 y 53 de la Convención de Viena, ratificada por el Perú mediante Decreto Supremo 029-2000-RE. El Tratado de Viena, el Tratado de los Tratados, dice que el derecho interno no se puede oponer para cumplir el tratado. Entonces, si Estados Unidos, insisto, aceptando que hay obligación en el tratado, dice: justifico su incumplimiento, no puedo presentar mis pruebas por mi legislación procesal penal, no nos ha dicho ni de qué Estado siquiera, no es jurídicamente de recibo. Estados Unidos no podía invocar su legislación interna para incumplir el tratado. Y acá, uno, ya ustedes lo han establecido.
En el artículo 6, inciso 3, están los requisitos de la demanda de extradición y ya los jueces supremos han mencionado las pruebas que serían suficientes para justificar la remisión de la persona reclamada a los tribunales si el delito hubiese sido cometido en el estado requerido. Hay efectivamente 2 sentencias de la Corte Suprema peregrinas, que por cierto no son de esta sala, donde han dicho en una interpretación algo simpática que las pruebas, y lo ha recogido el fiscal supremo justo en la 90-2013 y en la 106-2014, que dicen que las pruebas solo serían requeridas si el delito se hubiese cometido en el extranjero. Pero si el delito se ha cometido en el país del estado requerido, no se necesitan pruebas. Por cierto, en esas ejecutorias no nos obsequian una argumentación. Nos ponen un qué, pero no nos explican el por qué. Esa interpretación es equivocada, porque en todos los sistemas de extradición donde hay control de pruebas, las pruebas que se aportan son para que el estado requerido pueda formar causa probable, indicios razonables de criminalidad, legitimidad para extraditar, la fórmula que ustedes quieran llamar. Y nuestra Corte Suprema es uniforme en establecer que se tiene que verificar causa probable, indicios de criminalidad. Sentencia del 27 de agosto desde el 2002, extradición 28-2002, extradición 55-2008, está el doctor Pariona entre ellos. Extradición pasiva 49-2014, está el señor presidente Villestén. Por ejemplo, permítanme un solo caso, solo un solo caso comentar. La extradición 69-2008 del 26 de enero del 2011. ¿Con qué prueba se trabaja? Declaración de menor agraviada, declaraciones de los peritos médicos Mary Smith y Linda Caudry Bess, examen médico practicado al menor. En todos los casos, señor presidente y señores jueces supremos, se trabaja la prueba. Incluso con posterioridad a las sentencias que menciona el señor fiscal supremo, en la misma sala transitoria reconoce que se requieren indicios probatorios suficientes. Entonces, no solo es el tratado, la jurisprudencia peruana reconoce la necesidad de establecer causa probable. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 518, inciso 2, dice: cuando lo disponga el tratado suscrito por el Perú con el Estado requiriente o en aplicación del principio de reciprocidad, la ley interna de dicho Estado lo exija en su trámite de extradición pasiva. Esto es muy importante. O hay tratado o se aplica el principio de reciprocidad. ¿Y cuándo se aplica el principio de reciprocidad? Si en la legislación del Estado requiriente, Estados Unidos, en su procedimiento de extradición pasiva, exige pruebas. Y acá Estados Unidos va muerto por los dos lados. Uno, el tratado exige pruebas. Dos, si no exigiese pruebas el tratado, principio de reciprocidad, tú, Estados Unidos, para declarar fundada una extradición pasiva, ¿exiges pruebas o no exiges pruebas? Y la respuesta es sí, y hasta un sí que retumbe y tumbe al Palacio de Justicia, porque Estados
Estados Unidos e Inglaterra son el sistema anglosajón que establece el modelo de control absoluto de la prueba. Estados Unidos, para extraditar, para entregar a un estadounidense o a cualquier persona que esté en su territorio protegida jurídicamente, exige pruebas. Caso Stefan Platko, extradición entre Estados Unidos y Checoslovaquia. Se requieren pruebas que acrediten la criminalidad. En la audiencia tiene que establecerse evidencia suficiente para sostener la carga de la prueba. Se tienen que valorar los testimonios recogidos. En ese caso se declara infundada la extradición por insuficiencia de pruebas. El tribunal razonó que cuando la persona que se pretende extraditar ha sido simplemente acusado por un delito, las pruebas que se presenten en apoyo de la solicitud deben incluir evidencia suficiente para establecer una causa probable. Y examinan las declaraciones juradas. Y dicen respecto a las declaraciones juradas, un juez, para actuar de manera neutral e imparcial y no servir simplemente como un sello de goma, como una mesa de partes diríamos acá, respecto a las declaraciones juradas tiene que verificar que contengan una descripción circunstanciada, subyacente, suficiente información para que pueda verificarse el delito. Caso František Peterka, nuevamente Checoslovaquia, Estados Unidos. Caso Roger Laurin Struck. Caso Ramón Aldazoro Maguna Zelaya. Todos los casos, porque esto está en el Código Federal. En el Código de los Estados Unidos, todos los casos de extradición en Estados Unidos requieren elementos probatorios, no más allá de toda duda razonable, sino causa probable. Entonces regreso a mi ley, a nuestra ley, o el tratado, y si el tratado no preveyese la exigencia de prueba suficiente, principio de reciprocidad. ¿Cuándo? Cuando el Estado que requiera para extradición pasiva exija prueba. Así que es imposible que Estados Unidos no presente prueba. Primero, porque ya lo determinó la Corte Suprema y punto. Segundo, por el tratado de extradición. Y si no hubiese tratado de extradición, por principio de reciprocidad, porque en su legislación interna la extradición pasiva solo la concede un juez estadounidense con prueba, con causa probable. Entonces surge pues la injusticia. ¿Por qué Estados Unidos para entregar sí exige causa probable? ¿Y por qué Estados Unidos para que el Perú le entregue dice que no tienen para formar causa probable? Más allá que es una burla, se preguntaba el señor juez supremo Duberlín Rodríguez por qué no está el procurador. Yo me imagino por qué. Creo deducir por qué. Porque en la audiencia de control, que no sé qué control ha dicho sea de paso, en la audiencia de control, dice textualmente, recuerden que no se puede revelar el testimonio, la identidad del testigo confidencial porque está en peligro. ¿Qué dice el procurador? Está en el acta. Yo pedí que se incorpore, está en el acta. Y todo es manifestado en su oportunidad ante el jurado por el colaborador eficaz Alejandro Bursaco, dueño de la empresa Torneos y Competencia, quien ha pagado $20 millones como garantía o fianza a fin de que él pueda estar en libertad, con lo que ha sucedido hasta la fecha. O sea que el demandante dice, no puedo revelarte quién es, porque corre peligro, y su abogado, que seguro por eso lo han retirado, da el nombre del testigo. Entonces, ¿cómo quedamos?
Y tan ridículo es porque si ustedes ponen el Google, sale pues el nombre de quién es el testigo. ¿No será un seudónimo más bien el que ha dado? Ningún seudónimo. Porque no se olvide que no está el Estado peruano, el Estado norteamericano está indefenso porque no han venido a defenderlo. No se preocupe que no es ningún seudónimo, porque nuestro periódico decano, siempre más informado que nosotros, ha sacado viernes y sábado, seguramente para que no nos olvidemos del caso, ha sacado el testigo y el testimonio que mantienen preso a Manuel Burga. Alejandro Bursaco es el nombre de uno de los testigos confidenciales en el caso de corrupción FIFA, Datis, etcétera, y miren, incluso con burla, en su declaración de 36 páginas, Bursaco señala a la Fiscalía de Estados Unidos que cumplió un papel activo en el esquema de sobornos. ¿Cómo sabe el comercio, que no miente, por cierto, que son 36 caras? ¿No será que está caminando por ahí, pero que no la presentan porque es un testigo referencial indirecto y no contiene un dato específico? ¿No será por eso? Yo pongo Google, testigo confidencial FIFA, sale el señor Bursaco. Entonces, no solo no es legal que Estados Unidos justifique con su legislación interna la no entrega de pruebas, sino que es una burla, que no hace otra cosa que evidenciar conducta procesal sucedáneo de prueba, que o no existe, o ese testigo pues no es prueba de cargo, por lo menos para Manuel Burga Ciudadano. Señor presidente, señores jueces supremos, mantengan la línea que hasta hoy han establecido. Imputación necesaria no se cumple, improcedente la extradición. Si no hay delito extraditable, conspiración, tendría que ser autorizamos por conspiración para el fraude en la administración de persona jurídica y autorizamos por conspiración para lavado de activos. Y no quiero obsequiarle al fiscal una chiquita. No podría ser fraude en la administración de persona jurídica porque la modalidad que existe es cuando hay conflicto de interés. Dos intereses legítimos. Yo trabajo en el Canal 2 y uno de los que postulan para venderme, también mi esposa es accionista. El conflicto de intereses legítimos. No es, oye, aparte de esto te estoy robando, ¿ah? Además de que estoy recibiendo la lícita, ¿sabes qué? Yo estoy recibiendo coimas. Eso no es conflicto de intereses. Esa no es la modalidad de conflicto de interés del fraude en la administración de persona jurídica. Segundo, dice administración del patrimonio. El soborno comercial es delito en los Estados Unidos, porque este caso es de soborno comercial, porque en Estados Unidos existe derechos intangibles a recibir servicios honestos. Los derechos intangibles a recibir servicios honestos. En cristiano, sé una persona ética, forma parte del patrimonio. A ver, derechos reales, derechos de crédito y obligaciones. ¿Cuál de las tres categorías es? Tiene que decirnos. Ha dicho, no, esa no es mi responsabilidad, es responsabilidad del juez. Perdón, este es un proceso de extradición, se rige por el sistema. Él tiene que atacar y yo tengo que defender. ¿Quién tiene que postular el delito extraditable? No lo digo y que el tribunal lo fije. No digo la imputación necesaria, que el tribunal la fije. No digo el delito extraditable, que el tribunal lo fije y sin pruebas. Señores miembros de la sala, esta demanda debe ser declarada improcedente por cualquiera de las tres razones. Falta imputación necesaria, falta delito extraditable, no hay justificación para la no presentación de pruebas y habiéndose declarado inadmisible, no cumplidos los requisitos, no cumplida la carga de subsanación, la consecuencia procesal es improcedencia. Por estas consideraciones insisto en que esta demanda sea rechazada por las razones dadas. Gracias, abogado. Señor presidente, por equidad. Un momentito. Primero, señor representante del Ministerio Público, la réplica. Le agradezco, señor presidente.
Empiezo por el final, señor, un discurso tremebundo, señor. Que el cielo se apiade de las palabras del señor abogado, porque él mismo, señor, no me está haciendo un obsequio a mí, se lo está haciendo a sí mismo. Es un autorregalo. En la audiencia preliminar, en la primera, señor, de suficiencia de pruebas, en primera instancia, consta en actas, 11:16 horas del día 17 de marzo del 2018, señor, del 2018, 17 de marzo del 2018, el señor abogado, aquí presente, dice: y una modalidad de fraude, dice, una modalidad de fraude diferente a la estafa y también al soborno comercial. Pero en el Perú estaríamos, dice literalmente el señor abogado, estaríamos ante un fraude en la administración de personas jurídicas. Señor, el regalo se lo ha hecho él mismo. No es una iniciativa de esta Fiscalía. Nosotros ya adscribimos en todo caso a esa posición de los incisos a los que hemos hecho referencia. Una conducta omisiva, encubrir un interés particular, una gestión desleal con su directorio, señor, al que no se le dice la verdad, ¿no? Se esconden este tipo de tratativas, que es lo que básicamente se subyace como sustrato material de la acusación, y el uso, señor, del patrimonio, en este caso de los intangibles. Eran derechos televisivos, era dinero, señor, de la Federación de Fútbol, que debería ser administrado con lealtad con su representada, sujeta y sometida, señor, al fuero ético que unificaba como común denominador a todos los miembros de la Federación Internacional de Fútbol y a sus directivas, que se preciaban en la época, señor, de tener una gestión íntegra y inatacable desde el punto de vista ético. Esos dos supuestos, señor, son perfectamente factibles y han sido incorporados, señor, como hecho referencia, no solo por este ministerio, por el propio abogado, señor, en una actividad especulativa que es perfectamente legítima de subordinación del sustrato material que ha sido puesto en consideración en la solicitud como integrante de la solicitud de extradición. Tampoco es cierto, señor, y que el cielo se apiade de sus palabras, señor, una vez más, no es cierto que yo haya hecho referencia tan solo a una figura delictiva. Desde mi anterior oportunidad hice referencia a las tres figuras, asociación, fraude y lavado, a las que he hecho referencia en forma reiterativa y ratificatoria en esta oportunidad, señor. Efectivamente, en el Perú está reservada la conspiración para el tráfico y la rebelión, sobre todo en la rebelión, que son los llamados delitos de resultado cortado, ¿no es cierto? Donde si la rebelión tiene éxito, ¿no?, de acuerdo a la diferenciación, esa nueva legitimidad que se impone, esa nueva legitimidad lógicamente va a generar pues amnistías y eliminación de los antecedentes de los conspiradores, por supuesto, pero el caso presente, señor, es el que contiene la solicitud y el que hace referencia a términos del propio tratado que nos unifica, de acuerdo a la Convención de Viena, efectivamente, con los Estados Unidos de Norteamérica. Y en ese tratado, señor, que nos unifica, están los términos de los conjurados, la confabulación y la agrupación, que nosotros debemos interpretar cabalmente. No es un requisito ni es un requerimiento, señor, gratuito. Es un país, señor, un sistema legal que ha encontrado elementos fundados y que por razones propias de su legislación tiene limitaciones para revelar en su integridad. Y está tratando, señor, de luchar contra la impunidad, de luchar dentro de la ley, y está recurriendo a los tribunales peruanos, al sistema legal peruano, señor, para que lo ayude, para que coopere con él en ese efecto. No es un Estado dictatorial, señor, no es una autocracia, no es un gobierno que viole sistemáticamente derechos humanos. No, señor, está recurriendo a su sala, señor, y a sus dignos integrantes para que lo ayuden a conjurar un delito transnacional, un delito transfronterizo. En
Es cierto también, señor, que hay referencias en la solicitud de extradición a un fondo común. Es decir, que de acuerdo a las características de la asociación ilícita para delinquir, el criterio, señor, de la asociatividad hace que estas organizaciones, ¿ya? Y no son organizaciones, dicho sea de paso, otra de las frases, señor, del señor abogado, que deben ser objeto de piedad, ¿no es cierto? No se trata, no ha leído bien la solicitud, pues. Se está hablando que los hechos arrancan en 1999, ¿ya? Y se intensifican conforme pasaron los años. No es extraño para usted, señor presidente, para usted, señores vocales, que cada vez que habían problemas internos en el Perú se recurría a la Federación Internacional para que pusiera orden, señor. ¿Bajo qué tipo de elementos? Bajo intimidación. Y se conjuraban todos los intentos, señor, de regular la actividad, la vida interna de la Federación de Fútbol. Se conjuraban, se apaciguaban a la mala. En este caso, señor, el Fondo Común caracteriza, señor, una organización que sí tuvo vocación de permanencia, que sí tuvo proyección en el tiempo, que se organizó, se distribuyó roles y hubo una distribución del trabajo criminal. Y dentro del peso específico, señor, de cada federación, a esta le correspondió explotar esa capacidad negociadora y la derivada de la posición de dominio. Eso se resolvió en el caso de los grupos de los 6, se resolvió agrupándose. Son apelaciones dentro del propio sistema de legalidad, señor. Hay fórmulas para potenciar la capacidad negociadora. Una de ellas es el agrupamiento, y se agrupan federaciones de significado menor, pero cuya firma y autorización, señor, eran determinantes para el éxito del proyecto criminal. No procedía en criterios de mancomunidad radical, no procedía que uno de ellos, uno solo, se negara, porque el proyecto no prosperaba. La venta de derechos no hubiera sido universal, no hubiera sido general para ambos torneos, y se necesitaba asegurar y garantizar la connivencia de todos ellos. En cuanto a la consideración, señor, del principio de legalidad, debe tenerse presente, señor, es cierto lo que dice el señor abogado, el artículo 508.2, ¿no? Y la aplicación que se hizo en la extradición pasiva 49-2014 Lima, en la que señala, señor, que el Estado peruano ha suscrito un tratado con los Estados Unidos de América para efectos de la cooperación judicial internacional, debiendo prevalecer este acuerdo a las normas de derecho interno conforme lo establece el inciso segundo del artículo 508 del Código Procesal Penal. Las circunstancias especiales que se amparan en las disposiciones del propio tratado de extradición son las siguientes, y pasa, señor, a detallarlas. Allí entramos, señor, a lo que el señor juez supremo Dubelí Rodríguez Tineo decía hace un momento. Efectivamente, ya entramos a las particularidades de cada caso, pero como principio, señor, unificador, ¿ya? No filáctico, ¿ya? Y en sujeción y en satisfacción del objetivo lógico, el norte, el señalamiento de la sala es importante, señor, en clave, señor, interpretativa. Finalmente, señor, el concepto de las relaciones entre los estados con fines de cooperación judicial, señor, hace que, en efecto, este tipo de normas sean objeto de interpretación en función de qué y en satisfacción de qué, señor, del principio de cooperación. El principio de territorialidad, de soberanía, de jurisdiccionalidad se debilita, señor, por acuerdo, por consenso de todos los estados, para satisfacer ¿qué? El principio de cooperación. Ese es el principio al que está apelando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y es el objetivo y el norte, señor, de esa extradición. Si el señor, el extraditurus, resulta que no es objeto
de las pruebas que se presentan son insuficientes y la Fiscalía allá no puede sostenerlas, señor, es consideración de los tribunales y del fuero interno de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en nuestro caso, señor, se nos está requiriendo ¿para qué? Para que fijemos un cuadro de probabilidades, un juicio de posibilidades, señor, de solidez o de seriedad de la causa que se está tramitando en su contra en los Estados Unidos. Eso es todo. Y los juicios de certeza, señor, no están reservados a esta sala. Se pretende sorprender, se pretende confundir, señor, el papel. Yo estoy seguro de que no se va a lograr, porque esta sala lo tiene bien claro, cuál es el papel, señor, en la exigencia de cánones de suficiencia entre los tres aspectos a los que hemos hecho mención y sobre los que ha girado este debate. Le reitero, señor, que la solicitud de extradición está sustentada dentro de los límites del tratado y está amparada, señor, por una tradición jurídica reconocida internacionalmente. Muchas gracias. Gracias, señor representante del Ministerio Público. Telegráficamente. Una dúplica con la precisión y puntualidad del caso. Súper puntual. El estándar de imputación necesaria para los Estados Unidos está aprobado con su acusación. Número 2, el señor fiscal no ha establecido ningún argumento para que no se aplique el Tratado de Viena, que establece que no hay justificación de derecho interno para incumplir un tratado, y menos ha señalado que no sea una exigencia legal la aportación de pruebas suficiente para una demanda de extradición. Nada más. El magistrado Inostroza va para formular. Muchas gracias, señor presidente. En principio es importante precisar de que la solicitud de extradición pasiva la formula un Estado extranjero y que el Ministerio Público viene, entiendo, a esta audiencia en defensa del principio de legalidad y como coordinador de la cooperación judicial internacional en este tipo de materia. De manera que, al haberlo escuchado atentamente, se limitaría a lo que existe en el cuadernillo de extradición, ¿no? Queda claro eso de que la Fiscalía no es la que pide la extradición, sino un Estado. Y conforme llega acá los documentos, pues el fiscal tendrá que interpretarlos y tratar de apoyar a este colegiado a fin de resolver lo conveniente. ¿Correcto? Entonces, para mi convicción, quisiera hacer preguntas a ambas partes, pero sobre todo basándome en la declaración jurada suplementaria de la fiscal Tania Ajar, fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, fiscal auxiliar. Se precisa que los cargos por los cuales se solicita la extradición pasiva del ciudadano Burga son los siguientes. Quiero que por favor tomen nota. Dice, el 25 de noviembre de 2015, un gran jurado federal reunido en Brooklyn, Nueva York, acusó formalmente a Manuel Burga en la acusación de reemplazo de, A, asociación delictuosa para cometer delincuencia organizada en contravención de la sección 1962 del título 18 del Código de los Estados Unidos. 2, asociación delictuosa para cometer fraude electrónico en contravención de la sección 1349 del título 18 del Código de los Estados Unidos. Y 3, asociación delictuosa para cometer lavado de dinero en contravención de la sección 1956 del título 18 del Código de los Estados Unidos. Son esos 3 únicos cargos. Muy bien. Respecto a estos hechos, la Fiscalía ha señalado que el primer delito extraditable sería asociación ilícita, el segundo delito, fraude en la administración de personas jurídicas, y 3, lavado de activos. Sobre el fraude en la administración de personas jurídicas, ¿qué dice la fiscal?
Dice, la ley de fraude electrónico, que es el delito por el cual se reclama al extraditable, de los Estados Unidos considera delito que se participe en una trama para estafar a través del uso de los cables interestatales o exteriores. La comunicación electrónica es la transmisión de datos a través de una tecnología con base en cables, incluyendo las redes telefónicas, televisión por cable, internet y comunicación por fibra óptica. Por tanto, una comunicación electrónica incluye una transmisión por internet de un estado a otro, de un país a otro. Es decir, esta conducta que se le imputaría al extraditable, ¿de qué manera se adecua al tipo penal 198 que usted ha referido, señor fiscal, que se refiere a administración, fraude en la administración de personas jurídicas? Por lo menos, desde un cierto punto de vista, no lo adecuo, porque hay que hacer un juicio de tipicidad. Ese es un tema que quisiera que aclarar. Y además, ¿por qué usted dice que debe extraditarse por delito de lavado cuando el Estado requirente no señala el delito de lavado como delito independiente, sino asociación delictuosa para lavado? Con fines de lavado. ¿No? Entonces, ese tipo penal, quisiera que me aclare, porque ya creo hemos escuchado también a ambas partes que la conspiración para el lavado no existe en el Perú, menos conspiración de fraude electrónico. Y entonces, esos dos puntos, doctor, ¿de qué manera estuvo adecuada la imputación que formula el Estado requirente sobre fraude electrónico para adecuarlo al fraude de administración de personas jurídicas? No calza. Y lo del lavado, si usted de acuerdo que nos pide por asociación ilícita para lavado y no por delito de lavado propiamente dicho. Primero, para el señor abogado defensor del extraditable, pero por economía procesal. Sería también. Sí, cómo no, muchas gracias. No, un ratito. Para usted, si usted quiere replicar al señor fiscal, no hay problema. A sus órdenes, señor juez supremo. Usted ha señalado que el único delito que podría ser extraditable es el delito de asociación ilícita. Si no lo he entendido, me aclara. Pero no se cumple el principio de imputación necesaria, porque usted dice que no se señala cuál es el rol, cuál es el organigrama, quién es el jefe, quién es el dirigente, etc. Entonces, para usted, ¿cuál sería la imputación necesaria que justificaría un delito de asociación ilícita? Solamente para tipificar. Ojo, no estoy hablando de prueba. La prueba es otra cosa. ¿Ah? Correcto. Primero, señor fiscal. Me permito exhortar al señor representante del Ministerio Público y al abogado de la defensa, con todo respeto, brevedad. ¿Y sabe por qué le digo brevedad? Porque últimamente en el Perú se ha establecido un concepto métrico de la culpabilidad. Si hay 1000 y pico folios, es culpable. Si lo han investigado 10 años, es culpable. Si hablan mucho, es culpable. Así que como no hay un concepto métrico de la culpabilidad, se le ruega pues precisión, porque además si no nos enredamos en otras cosas, cuando lo que tenemos que tener es precisión en la respuesta, porque nosotros los jueces tenemos que calzar, ¿no?, los elementos involucrados en el asunto. Muchas gracias. Le agradezco, señor presidente. En efecto, usted lo ha dicho bien, los niveles de exigencia, los cánones de exigibilidad en esta audiencia se están elevando tanto que ya parece un juicio de culpabilidad, el nivel en el que nos encontramos. Yo voy por mi parte, a tratar de aplicar la mayor brevedad posible, señor, en respuesta a la interrogante del señor juez supremo Ignostosa Pariachi. En efecto, señor, en la traducción oficial consta, señor, la referencia de la fiscal debidamente traducida oficialmente, a la que hace referencia a un patrón de actividades criminales, señor. Un patrón de actividades criminales. Un acuerdo entre 2 o más personas para involucrarse en una empresa a través de un patrón de actividades criminales. La imputación es un delito por separado y distinto del delito subyacente y consiste en un acuerdo entre 2 o más personas para cometer un acto ilícito. Más abajo dice, el núcleo de la conspiración es la creación de un
de un plan ilícito en sí. Y más abajo, señor, habla de un patrón de conductas criminales en la cual puede establecerse por la evidencia que se ha reunido que los coasociados se comprometieron por lo menos en varios actos de criminalidad organizada que se relacionan con la empresa criminal. Dice más abajo también, señor, tanto el fraude por medios electrónicos como para el lavado de dinero. Se trata, señor, en efecto, de un criterio que ya lo ha establecido la doctrina española, de un criterio de asociatividad, ¿ya? En especial, señor, si usted hace referencia a los dos, Polaino, Orts y Navarrete, ellos tienen un desarrollo doctrinal amplio, amplísimo, sobre el caso de la distribución de roles y el desempeño de roles al interior de una organización. En este caso, señor, se reitera, se trató de una organización con cuya vastedad ya pienso que la sala está suficientemente ilustrada. Y el criterio que se exige de acuerdo a las relaciones y a los juicios de extradición es de que la sala establezca, señor, nosotros contribuimos y aportamos nuestros criterios, pero es la sala la que define finalmente cuál es la relación jurídico-procesal sustancial de derecho interno, señor. Muchas gracias. Señor Juez Supremo Inostroza Pariachi, una precisión. El tipo penal invocado por Estados Unidos no es asociación ilícita. Si usted ve en la página 3, en el texto en inglés, dice textualmente conspiracy, es conspiración, y señala cuál es el tipo penal. Y el tipo penal para ellos es el título 18, sección 1962.d, conspiración para crimen organizado. No está solicitando por asociación ilícita para cometer organización criminal, asociación ilícita para fraude electrónico o asociación ilícita para lavado de activos, sino conspiración. No existe el delito de asociación ilícita en Estados Unidos. O sea, la declaración jurada de la señora fiscal estaría errada. No, en inglés está bien, la traducción está mal hecha. Ah, la traducción. Conspiracy. Entonces habría que... El término en inglés es conspiracy. Nosotros sabemos inglés, vamos a tratar de traducirlo. Yo solo sé chiclayano, pero me he ilustrado acá adecuadamente. Ya, entonces la aclaración es conspiración, no es asociación ilícita. No es asociación. Ya, por eso dice asociación delictuosa, claro, para tratar de traductor. En el supuesto caso de que sea, vamos a ver la traducción, asociación delictuosa o asociación ilícita, ¿qué es prueba? Perdón. La imputación necesaria, me pregunta usted. Ahí dice que ha formado parte de 2 o más personas para cometer delitos, entre los cuales de los delitos está lavado de activos. Permítame. ¿Y quiénes habrían lavado hasta el momento? En todo caso, les habría depositado a los demás dirigentes de Conmebol, Nicolás Leos y otros. Entonces, sobre ese tema, por favor, ilústrenos. Permítame, con muchísimo gusto, permítame. Solo para terminar con la precisión de la imputación de Estados Unidos, en la página 5 de la traducción en castellano, usted tiene, en este caso, el patrón de actividad de delincuencia organizada a través del cual Manuel Burga presuntamente conspiró para realizar los asuntos de la empresa consiste en, entre otros actos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación de lavado de activos, viajes y transporte interestatal en instigación de la delincuencia organizada y soborno conforme a las leyes de estados de Nueva York y estado de Nueva Jersey que consideran ilegal recibir sobornos comerciales. Esto es lo que la imputación, no solo los nombres de la tipología, sino la narración es: hay conspiración para asociación ilícita, para fraude electrónico y para lavado de activos porque recibió sobornos comerciales. Ese es el hecho nuclear de este caso. Por eso es que en el fraude electrónico, este soborno comercial, para que sea delito en Estados Unidos, tuvo que ingresar al sistema financiero de los Estados Unidos. Ahí se da el fraude electrónico que usted está leyendo. Yo ingreso el dinero al sistema electrónico financiero de los Estados Unidos, ingreso el soborno comercial que he recibido. O sea, esa es la imputación concreta. Ahora, si fuese asociación ilícita para delinquir, tendría que señalarse que es integrante de una organización criminal. Nuestro tipo penal a la letra dice:
el que constituye, promueve o integra una organización. Como es un hecho típico, tendría que estar descrito como establece nuestra jurisprudencia y un acuerdo plenario precioso sobre asociación ilícita, uno de los pocos buenos, donde dice concretamente cuáles son los elementos de la asociación ilícita, y en organización dice distribución de roles, niveles de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Tendría que describirse de manera clara, precisa y circunstanciada, no la FIFA, no la Conmebol, sino la organización criminal que estos 6 presidentes de la Conmebol habrían constituido para percibir los sobornos. Y eso no aparece descrito en ninguna parte de la acusación, con el nivel que sí se hace en la acusación formal. Nuestro punto, señor juez supremo, es que para que Manuel Burga sea extraditado a Estados Unidos tendría que cumplirse con el estándar de imputación necesaria establecido en la acusación de los Estados Unidos. Hay un último punto: yo no he señalado que el delito sería asociación ilícito. Yo sostengo que no hay delito extraditable, porque la conspiración no se puede equiparar a la asociación ilícita porque tienen estructuras típicas distintas. Y lo que señalé en la oportunidad anterior es que tampoco podría ser fraude en la administración de persona jurídica porque el soborno comercial en el Perú no está tipificado. Hay proyectos de ley. Actualmente en el Perú, si hay conflicto entre particulares porque el laboratorio le paga a todos los pediatras, es un acto de competencia desleal. Ya, finalmente, y esto, si desea lo contesto o no, pero es importante también, dado que este es un tema de interés nacional. O sea, lo que usted quiere decir o postula esta mañana es que podría haber cometido delitos según la legislación americana, su patrocinado, pero en el Perú esas conductas son atípicas y por lo tanto no procedería a la extradición. Le agradezco la aclaración. Si sostengo que no hay imputación necesaria, es que estoy estableciendo que no hay hechos para poder calificar si son o no delito. No hay imputación necesaria y ustedes en el caso Martín Belaúnde establecieron, si no hay imputación necesaria, no hay tema de prueba. Si no hay tema de prueba, ¿qué valoración de causa probable podría ser? Ninguna. Entonces sostenemos que no hay imputación necesaria, no hay delito extraditable y no se ha cumplido con la carga procesal de prueba. Hay una carga procesal de prueba que ustedes establecieron, porque me olvidaba un punto que es central. Permítanme brevísimamente. En el tratado de extradición hay un artículo que nadie ha considerado. No es el que estamos interpretando o que han citado, sino es otro, que no aparece ni tocado si quieren las 2 sentencias que, bueno, dicen que la prueba solo sería para extradición activa y no pasiva. Es el inciso 5, no el inciso 3 que estamos comentando, sino el inciso 5. Si el Estado requerido solicitase pruebas o información adicionales para decidir acerca de la solicitud de extradición, dichas pruebas o informaciones deberán presentarse en el plazo fijado por este Estado. Inciso 5, no el inciso 3 que estamos discutiendo su análisis y que alguna sentencia efectivamente le da una interpretación que respetuosamente no comparto. El inciso 5, ya no como requisito ordinario, sino como un requisito especial. Si el Estado requerido pide, el Estado requiriente tiene que entregar y las reservas se ponen en el tratado. Si Estados Unidos estimase que debe producirse alguna reserva tipo el Perú con Francia, que dicen que no se ha aprobado porque no habría reciprocidad de entrega de nacionales, dice que por eso no se ha aprobado el tratado de extradición con Francia, será verdad. Lo cierto es que cuando un Estado necesita una reserva, hay algunos procesos especiales en los cuales no puede cumplir, lo pone, las reservas tienen que estar en el tratado y no hay ninguna reserva en este tratado. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al señor Burga Giovanni. Señor Burga, ¿puede hacer uso de la palabra? Muchas gracias, señor presidente. La verdad, no tengo mucho más que agregar a lo expresado por mi abogado y a los requerimientos de esta honorable sala. Creo que lo que hoy día se ha expuesto queda muy claro en relación a lo que ustedes solicitaron. En estos 173 días que me encuentro en calidad de detenido en un establecimiento penal
desde mi punto de vista, sin razón, porque he tenido una conducta impecable, procesal, durante toda mi vida, motivo por el cual pude haber recibido una comparecencia restringida, inclusive entregué mi pasaporte al 7º juzgado. Pero vivimos en la era de las percepciones, y muchas veces se nos juzga por campañas mediáticas, percepciones que no corresponden a la realidad. A Dios gracias, la justicia ciega pero justa no se deja tergiversar y nunca convirtió hechos deportivos en delitos. Por ello, nunca he sido sancionado ni sentenciado. En la audiencia anterior, el procurador público dijo, como en el Perú no le han encontrado nada al extraditado y la fiscalía no lo ha acusado, y el Poder Judicial no lo ha condenado, que vaya a Estados Unidos. La verdad es una expresión increíble. Yo, un ciudadano peruano, tengo que ir a un país extranjero sin prueba alguna de haber cometido delito, desarraigarme de mi familia, ir a vivir o a sobrevivir en una de las ciudades más caras del mundo sin posibilidad de poder pagar una fianza, porque el procurador duda injustamente del sistema judicial. Insólito argumento. La segunda fue la que expresó en el 7º juzgado penal en mi pedido de variación de detención. He estado reuniendo pruebas para ser presentadas, dijo pruebas. Yo creo que mayor comentario me relevo. Y la tercera es cuando han dicho, y hoy día se ha repetido, que todo lo que se ha publicado es porque las personas ya se sometieron a la justicia de Estados Unidos. Eso, si uno ve desde la primera acusación que hay, aparecen ya personas con montos, con cifras, con cuentas, etcétera, etcétera, igual que en la sustitutoria. Y no es que estén en los Estados Unidos. Además, a lo que acaba de decir también el señor fiscal, hasta donde yo tengo conocimiento, Ecuador y Brasil no tienen tratado de extradición, y en caso de Bolivia he leído que temas de reciprocidad tampoco. O sea, no es que yo sea el único que no haya sido extraditado. Y lo del testigo en peligro quedó claro también. Las expresiones, yo no voy a entrar a lo que ya se ha hablado de ambos lados, tanto del defensor de la legalidad, que la verdad dudo mucho que lo haya sido en mi caso, porque de la lectura que se ha hecho hoy día, lo único que se ha hecho es leer lo que ya la embajada había presentado. Y en ese último documento hay un punto, en la página 2.7, donde se le trata de llevar el nivel que ha tenido el pedido de la Corte Suprema. Se refiere a un tribunal peruano, es cierto que es un tribunal peruano, pero el pedido es de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Yo no creo que la Procuradora en Estados Unidos se refiera como un tribunal norteamericano a la Honorable Corte Suprema de los Estados Unidos. No hay declaración del FBI. ¿Será porque la responsabilidad de una acusación general es diferente a una específica? Señores, soy inocente. No tengo a quién culpar ni que nada que devolver. Yo no he participado en ninguna reunión en que se hable de sobornos o se repartan sobornos. Jamás cometí un delito en los Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. Hoy, la verdad de mis palabras dichas desde el primer momento, creo que están demostradas. Espero con fe y confianza la declaración de improcedencia de esta sala para abrazar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanas y a todos mis familiares, a mis verdaderos amigos y amigas que hoy conocí, quienes injustamente han sufrido 173 días. Mi fe, la verdadera fe, está renovada, y Jesucristo, la Virgen María y el Espíritu del Testigo de la Esperanza, Cardenal Francisco Javier Núñez Bantón, ilumine su decisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores vocales. Muy buenos días. Gracias a usted, pero le recuerdo que este es un tribunal laico. ¿Ah? Muchas gracias, la causa al voto.